Muy buenas mis amigos, bienvenidos a otro episodio de tu canal Historia Contada. Muy bien, hoy domingo 2 de marzo, la frase del calendario de hoy es la siguiente: no hay nada que los hombres más deseen conservar y menos cuiden que su propia vida. Es una frase de Jean de la Bruyere y nos hace referencia al tema existencial de la vida. Quiero ahondar sobre este tema, no sin antes recordarte que me apoyes en el canal con un like, que te suscribas, que dejes compartir esta información para que muchas personas le pueda llegar. Muy bien, lo primero que a uno se le ocurre al mirar esta frase o al pensar en esta frase es lo temporal de la vida del hombre sobre la tierra, porque el ser en el mundo es lo mismo que ser en el tiempo. Por eso les decía antes que estamos tocando un tema de la existencia del hombre, un tema existencial, y es un tema difícil porque tiene una gran importancia, porque en la existencia se nos juega toda la dignidad del hombre. Ya desde la filosofía antigua se trataba de dar algunas definiciones sobre el tiempo. De hecho, Aristóteles decía que el tiempo era el número del movimiento según el antes y el después. Pero nada dijo Aristóteles sobre la consistencia de ese número, sobre el cambio o sobre la sucesión, lo que iba a venir después. Por eso su definición parecía limitarse solamente al tiempo como sucesión regular de los días y de las noches. Es decir, que para Aristóteles era el tiempo lo que pasaba el día, pasaba la noche. Pero el tiempo lo miraba como una expresión del movimiento de la esfera. Sin embargo, le faltaba algo a esa definición del tiempo en Aristóteles, el tiempo en general. Solamente se detenía en lo físico, más no en el sentido amplio de la naturaleza. Entonces, en Aristóteles el tiempo se conjuga en dos partes. Primero el tiempo como duración y después el tiempo como sucesión de las cosas. Ambos conceptos o ambas acepciones se quedan cortas. ¿Por qué? Porque el tiempo se entiende como duración sin algo que dure, sería una idea absurda. Y la sucesión es dejar de ser lo que era para ser lo que será. Es la ley del ser y el no ser. Una cosa existe y cesa de existir para que sea de otra manera. Por eso es que el tiempo en el hombre y en las cosas es la sucesión del ser y no ser para serlo. Así lo entendía Aristóteles. Eso decía Aristóteles mirando desde la realidad objetiva. Sin embargo, más adelante, Plotino hablaba un poco de la consideración subjetiva del tiempo. De ahí que Plotino llegase a decir que no hay largo tiempo pasado, sino que todo es un recuerdo del tiempo que pasó, porque él tiene la perspectiva de lo subjetivo del tiempo. Entonces son dos concepciones diferentes. Aristóteles lo ve desde lo objetivo, mientras que Plotino lo ve desde lo subjetivo. Entonces, según estas ideas, hay dos cosas que quieren los hombres y que van en concordancia con la frase del día de hoy. Primero, desear conservar la vida y segundo, cuidarla, que van de las manos las dos cosas. Primero, el deseo de la conservación está ligado con el tema de la muerte. Y es que el tema de la muerte en la filosofía es un tema que también se trabajó en la antigüedad. De hecho, los filósofos antiguos, por ejemplo, Platón, en el siglo IV antes de Cristo, bueno, él decía que la filosofía es una meditación de la muerte, precisamente porque hablan de la cesación del tiempo de la vida del hombre sobre la tierra. La vida del hombre sobre la tierra tiene una dignidad, pero aparte de eso está limitada, es limitante. Y es limitante porque está sujeta a las propiedades de la materia. Nada más pensar todos los hombres que vivieron antes de nosotros, pues nos hace mirar que la existencia del hombre siempre va a ser limitada. Es decir, va a ser limitada y está sujeta a las limitantes de la vida. Eso es una meditación que hicieron los filósofos en la antigüedad y bueno, parece que la historia de la filosofía es una historia de la meditación de la muerte. Y cuando uno es capaz de meditar sobre eso, pues entonces es capaz de hacer las reflexiones que nos dice esta frase, ¿no?
Por una parte la conservación de la vida y por otra parte el menos cuidado, ¿no? Y en el último término siempre la referencia a la trascendencia, ¿no? Porque uno siempre le va a llegar la pregunta, bueno, perfecto, estamos en esta existencia, pero ¿quién da la existencia? La existencia no se da a sí misma. La existencia, cuando uno empieza a pensar que no se da a sí misma, entonces tiende a dar las respuestas de dónde proviene. Y es ahí cuando vienen las interrogantes, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y las interrogantes que son temas existenciales para la vida del hombre, para el hombre. Y aceptar las respuestas a estas preguntas unas consecuencias para la vida. Y es allí donde muchos les va a costar pensar de dónde vengo y hacia dónde voy, porque va a generar unas consecuencias y eso va a ser difícil de aceptar. De modo que la existencia de la vida sobre la tierra está sujeta a dignidad y también es limitante. Eso nos lleva a pensar que debemos aprovechar el tiempo lo máximo posible, porque la vida humana ha de ser tenida como sagrada. La vida humana es fruto de la acción creadora de Dios. Por las mismas preguntas que le dije anteriormente, de dónde vengo y hacia dónde voy. Si yo me hago esas preguntas, voy a dar una respuesta. Y esta vida permanece para siempre en una especial relación con la creación, porque el creador hace seres que se puedan relacionar con él, y sería el fin del hombre. Solo Dios entonces es el Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Es por eso que entonces cuando uno llega a la pregunta ¿quién tiene derecho a matar? Bueno, empiezan preguntas bastante candentes, que bueno, eso sería otro tema para el canal y que tiene que ver con el respeto a la vida humana, pero que no vamos a ahondar aquí, no nos da tiempo en un episodio de ahondar sobre este tema. Y quería preguntarte en referencia a este tema, que me lo dejes en los comentarios, si el tiempo es objetivo o es subjetivo. O sea, si el tiempo es externo o simplemente es lo que yo pienso del tiempo. Hoy en el santoral, de los varios santos que nos aparecen, voy a destacar a San Absalón. Fue obispo y guerrero danés. Y lo que se puede destacar de este personaje es que tuvo una vida en liderazgo y sobre todo una vida de fe. San Absalón se celebra hoy 2 de marzo, y este fue un obispo influyente, muy influyente, un obispo danés que fue conocido por su papel en la consolidación del cristianismo en Escandinavia. Bueno, que es importante ver que personajes de la historia con su extraordinario liderazgo y su extraordinaria vivencia de la fe influyeron en una época determinada y que fueron fundamentales en este caso para la expansión del cristianismo en un país como Dinamarca, por ejemplo. Pensamos que muchas veces la fe está circunscrita a un solo sitio. Bueno, todo el mundo occidental es un mundo que tiene su identidad o sus raíces cristianas, que ahora se quiera denigrar o se quiera sacar esas raíces cristianas. Bueno, eso es otro tema que también daría para otro episodio largo, ¿no? Pero las raíces del mundo occidental provienen del cristianismo y de su filosofía. Uno se pone a estudiar estos siglos y se da cuenta de estos personajes que realmente vivieron una vida de fe, y eso les dio pues fortaleza para poder llevar a cabo sus obras, ¿no? En el caso de San Absalón, el papel de su expansión en el cristianismo en Dinamarca y por supuesto su habilidad para liderar tanto contextos religiosos como militares, porque era un militar. Muy bien, mis amigos, así llegamos al final de otro episodio de tu canal Historia Contada. Espero que te suscribas al canal, que me des un like, que compartas la información. Hasta la próxima.